¿Cómo están? Bienvenidos a Versión Completa, Política y Salud por la pantalla de Canal C Argentina desde Córdoba para todo el país. Y un tema que vamos a estar abordando que siempre lo conversamos aquí, tiene que ver con la seguridad del paciente, con la calidad de atención en el sistema sanitario. Cuando usted va y se atiende con su profesional médico, cuando usted tiene que atravesar una cirugía, una internación, a partir de allí la institución sanitaria, todos los protocolos que implementa para garantizar su salud, para garantizar que usted ingresó quizás con una necesidad de una patología y a partir de allí responder en el cuidado de su salud y que todo esto funcione bien. Pero para que esto funcione bien, hay profesionales que se capacitan, hay instituciones que articulan de manera protocolar, bueno, y a partir de allí el impacto que esto tiene en usted, en mí, como paciente y en cualquier persona. Por eso le puedo asegurar que como periodista de salud creo que este es un programa especial que voy a disfrutar muchísimo porque tengo a gran parte del equipo del Hospital Privado Universitario de Córdoba que acreditó hace ya varios días lo que es Joint Commission International. Es, para decirle en palabras más sencillas, la norma más exigente en el mundo en calidad de atención y en seguridad del paciente y todo lo que esto implica. Bueno, bienvenidos. Creo que la sonrisa lo dice todo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, los voy a presentar. Aquí tengo al ingeniero Patricio Martínez, gerente de operaciones del hospital. Logística, estructura, todo esto, ¿verdad? Una serie de procesos para ayudar al hospital. Perfecto, me encanta. La licenciada Silvana Rojas, jefa del Departamento de Enfermería, un placer tenerte aquí. Gracias, gracias. Y yo los voy a tutear, porque yo aprendo de ustedes, lo siento muy cercano. Está el licenciado Claudio Aviega, quien es jefe del Departamento de Calidad y Seguridad de los Pacientes. ¡Qué desafío, por favor! Sí, fue todo un desafío. Todo un desafío. Y el doctor Federico Perrote, quien es director médico general. Gracias, gracias. No, a ustedes bueno, por invitarme. Momento de celebración, pero también de hacer un balance. Y yo quiero que la gente entienda qué es llegar a acreditar a una de las normas más importantes. Doctor, ¿qué sería la Joint Commission para aquellos que no conocen? Bueno, creo que en tu introducción hiciste una mención ahí fundamental, que es un organismo internacional que fija estándares de altísima, envergadura a nivel internacional sobre calidad y seguridad de los pacientes. Es una institución que acredita un puñado de hospitales en el mundo, de los cuales orgullosamente hoy somos parte, podemos decir. Claro. ¿En Argentina cuántos hay? En Argentina hay 4 instituciones hoy en día acreditadas. Sí. Pero 3 de ellas están en Capital Federal. O sea que somos el primer hospital del interior del país, de Córdoba. Somos, digo, porque soy paciente también del hospital, ¿no? Soy parte. Que hemos alcanzado esta distinción internacional. Un dato creo que es muy importante, que nosotros somos un hospital universitario, tenemos el Instituto Universitario, el USBC, y en Argentina, de los 4 hospitales acreditados, hay 3 que están acreditados como hospitales académicos, pero en Latinoamérica somos 5 y en el mundo unos 50, o sea... No, estamos hablando de algo muy selecto de hospitales. Claro, exactamente, y de una exigencia enorme. Bueno, en este sentido, cuando hablamos, licenciado Aviega, del Departamento de Calidad y Seguridad de los pacientes, para hacer esa introducción también, ¿no? ¿Cuál sería la tarea en ese sentido? Bueno, la tarea, cuando uno va a cuidar a los pacientes y en la complejidad que tiene el hospital, necesita de un grupo de personas que atienda solamente la calidad y seguridad de los pacientes. Entonces, formamos este departamento, somos un grupo grande. Así todo, tenemos un grupo de liderazgo que somos todos nosotros más otras personas. Claro. Y de esta manera empezamos a trabajar con ciertas normas. Podrían ser otras, en este caso con Joint Commission Internacional, para llegar a estándares que nos acrediten de que estamos trabajando bien en seguridad del paciente. Claro. Bueno, y en eso voy a saltear un instante a enfermería porque recién lo charlamos en preproducción. Dice armar, ayornarnos. Entiendo que es comenzar a cambiar estructuras, la logística, la interpretación de un equipo de personas, pero también digo de la infraestructura en sí del hospital. Sí, es muy importante lo que decías, personas y equipo e instalaciones. Para que uno pueda avanzar con una norma como esta, necesita que todas las cosas vayan avanzando parejo.
Entonces, parte del desafío de trabajar acá fue, de alguna forma, modificar la infraestructura, modificar los procesos y capacitar a las personas para que fueran capaces de seguir esos procesos, de entender cuándo esos procesos salen de una zona que deberían tener de control y ver cómo actuamos cuando hay un problema de esos. Entonces, el desafío no es solo llegar a un punto, sino mantenerlo y a partir de ahí ir mejorando. Porque todo eso que vamos haciendo a la larga repercute en la seguridad de los pacientes, que es lo que estamos buscando. Claro. Bueno, y hablar de enfermería. Yo recién defiendo la autonomía de la enfermería y tiene que ver con este trabajo que ustedes son las que pasan mucho tiempo con el paciente internado, son las que acatan las directivas del médico para que se ejecute esa medicación en la internación o en previo a una cirugía y demás. Trabajar con esta norma, ¿qué significa en este sentido, licenciada? Fue un placer, ¿no? Porque todo lo que repercute en nuestros pacientes y que a la vez genera un contexto seguro en una organización tan prestigiosa como el hospital privado, tiene totalmente un sentido, ¿no? Y el sentido fue, justamente junto con el equipo interdisciplinario, lograr esas metas, esos objetivos planteados desde un departamento de calidad que se une a una visión que tiene la organización, que es la mejor asistencia, la docencia y la investigación. La docencia y la investigación. Si lo remonto un poquito al pasado, ¿cómo empezó? Para entender, ¿no? Porque estamos hablando de una organización, de un protocolo, después vamos a dar ejemplos, ¿no? Que hay enfermeras, por ejemplo, que se colocan una cinta cuando preparan medicación, por lo tanto, si vos le decís hola, no te va a saludar y está avalada por el protocolo, para que la gente entienda lo importante que es. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó para llegar a hoy a decir estamos acreditados? Bueno, la verdad que el camino fue largo. Esto, Claudio, ayúdame un poco. Sí. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Joint Commission International data más o menos del año... Joint Commission International es de 1998. 98, ¿sí? Uno de los primeros hospitales en Latinoamérica en interesarse por esto fue el Hospital Albert Einstein en San Pablo, en Brasil. ¿Sí? Nuestra institución siempre ha tenido muchos vínculos con instituciones del extranjero. Diría que gran parte de los profesionales que hoy trabajan en el hospital, que lideran servicios, secciones, unidades, programas, han tenido formación en el extranjero y es parte de lo que a nosotros también nos identifica, digamos, una gran vocación por formarse, por adquirir formación y después por brindar esa información en la educación médica. Entonces, bueno, tenemos conocimiento y conocemos estos hospitales. Entonces, nuestro director general de aquel entonces trae esta idea, que fue el doctor Gerardo Muchasti, que bueno, fue una gran pérdida que tuvo el hospital. Tal cual. Un hombre brillante. Y gran persona. Gran persona también. Totalmente. Él fue uno de los que trajo, pues no quiero personificarlo en uno solo, esta idea y esta visión, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar en estándares. Se crea primero un programa de calidad. Ese programa de calidad comienza a trabajar en estas normas, que eran, en ese momento estamos hablando año 2010, 2011, ¿verdad? Sí, 2013. 2013. 2013. Eran muy novedosas en ese momento. Claro. Después, por la importancia que la institución decide brindar a este proyecto, transforma el programa en un departamento para darle permanencia, por así decirlo, y longevidad a esta estructura, como diciendo, bueno, de acá en adelante nosotros vamos por esto. Y bueno, te comenté recién en preproducción, la verdad nosotros íbamos a ir en 2020, era el año de lanzamiento para salir por esta acreditación, porque veníamos trabajando ya fuerte varios años, pero bueno, lo que todos conocemos, la pandemia, un cambio rotundo en la situación asistencial de nuestros pacientes y también en la situación... Y en la propia estructura sanitaria, ¿no? De la estructura sanitaria, totalmente. De todos. Entonces, bueno, retomamos ya a fines del 2021, cuando la cosa parecía que ya estaba encaminada, ya teníamos vacunas y demás, retomamos el proyecto y bueno, y acá estamos. En 2024 lo pudimos lograr con mucho esfuerzo también, considerando el momento del país
y específicamente del sector sanitario en el que lo hicimos. Claro, que no es menor, ¿no? En un momento en donde uno sigue apostando a esa calidad, a esa atención, a esa seguridad, y en tiempos de crisis, con lo que significa, y en el ámbito de crisis de la salud. Vuelvo a esta estructura y después vamos pensando ejemplos para que la gente entienda, por ejemplo, en enfermería, qué sería trabajar bajo ese protocolo, qué se le baja desde la Dirección de Seguridad del Paciente al resto de las instituciones, ya sea en ambulatorio, en consultorios y demás, y en la estructura, por poner un ejemplo. Me imagino que cambian hasta los ingresos, la forma, la ubicación de la gente, para que entiendan un poco más, ¿no?, en ese sentido. Sí, realmente la implementación requiere que uno piense todo el hospital visto desde el punto de vista del paciente y cuáles son los riesgos que podría enfrentar y cómo podríamos solucionarlo. Entonces, a veces uno tiene que rearmar una serie de procesos y una serie de lugares para que sean más seguros, para que sean más cómodos para el paciente, y todo eso conlleva modificar un hospital que está en funcionamiento. Claro. Entonces el desafío es doble. ¿Cómo puedo ir mejorando para que el paciente reciba una mejor atención? Y mientras hago esa tarea, no molestar a ese mismo paciente que hoy estoy atendiendo. Claro. Ese, por ejemplo, es uno de los desafíos que nos enfrentamos. Pero en ese tipo de tareas, contando con el apoyo de todos los equipos, realmente pudimos crecer como grupo de trabajo, porque frente a esas dificultades nos fuimos organizando, fuimos encontrando metodologías de trabajo, y cuando nos dimos cuenta habíamos evolucionado mucho en términos de cómo estaba el hospital desde que empezamos hasta que llegamos. ¿Hubo fracasos en el medio? Porque vieron que da miedo siempre hablar del fracaso. ¿Hubo prueba-error en decir, bueno, a ver, no, esto nos dice la norma, pero no lo estamos logrando? Sí, por supuesto. No fracaso, yo no lo llamo fracaso, es aprendizaje. Totalmente, ¿no? Del error se aprende mucho. Por supuesto, sí, hemos tenido procesos. Nosotros, una de las cosas que más nos costó es poder trabajar por procesos. En los procesos es interdisciplinario. Empezamos a colaborar médicos, enfermeras, servicios auxiliares, y eso lleva a tener decisiones por ahí encontradas, muchos debates. Claro. Y bueno, la parte humana, que hay que decirlo, ¿no? Sí, hemos tenido cosas en las que hemos vuelto a marcha atrás y a seguir otro camino y encontrar el camino que para nosotros es el más conveniente. El más conveniente. Pero ¿Y sí recalco que me parece que no es hablar de fracaso, sino de reaprendizaje. De reaprendizaje, perfecto. Yo porque en realidad, y está bien la aclaración, ¿no? A veces uno dice, qué bueno, llegaron a esto, pero en ese camino hubo a lo mejor curvas que dije, no, para este lado no, vamos para este, y refuncionalizar todo. El tema de la enfermería, ¿qué sería trabajar con Joy Commission en el ejemplo claro para un paciente, para entender el procedimiento de una enfermera, ¿no? Por citar un ejemplo o dos, en una situación de internación, por ejemplo. La mejor situación de un paciente que está dependiendo de nuestros cuidados es que haya un equipo integrado con una comunicación clara y con protocolos en los cuales muchos intervenimos y ofrezcamos una asistencia segura. Por ejemplo, tenemos metas de seguridad. Sí. Meta 6 caídas, o sea, la prevención de daños asociados a caídas. En esta meta tuvimos que trabajar los médicos, mantenimiento, seguridad, enfermería, secretariado. Todos teníamos una participación activa en algún eslabón del proceso. Claro. Es más, nos juntábamos el equipo a hacer patrullaje. Patrullaje. Exacto, íbamos haciendo un patrullaje, a ver, está el piso roto, la baldosa, claro, tiene identificado el paciente, le falta el imán. O sea, cada uno aportaba desde su rol. Exacto. Y hemos podido acreditar, mucho tiene que ver el esfuerzo que puso la organización y el gran desarrollo del equipo. Claro, fundamental. Que todos tenemos la mirada de ser funcionales para el paciente. Tal cual, tal cual. Tengo que hacer un primer corte, pero es muy interesante contar esto. Una amiga me dice, entré al quirófano y me preguntaron como 3 veces, 3 personas distintas, quién era. Y miraban mi mano, que yo era la que era, dice. Entonces, eso se llama seguridad del paciente. Corroboraban hasta la última instancia las distintas personas involucradas, entiendo, en el proceso de la cirugía,
quién era ese paciente, por citar ese ejemplo, ¿no? Clarísimo. Fundamental. Sí. Pero bueno, a veces el paciente no sabe y piensa, no, pero no me conocen, y en realidad responde a esto. Los invito a que hagamos una pausa, se quedan y seguimos abordando este tema tan interesante para conocer más detalles de lo que el hospital privado hoy enorgullece a Córdoba y al país, ¿sí? Hacemos una pausa en versión completa y ya seguimos hablando más de esta acreditación que es realmente maravillosa. Bueno, en realidad creo que necesitaríamos 3 programas, ¿no?, para hablar de todo lo que implica Joy Commission en el hospital privado. Pero estábamos hablando de los ejemplos para que la gente comprenda, ¿no? A veces cuando uno va como paciente al consultorio ambulatorio, a una especialidad, ¿por qué a veces ese proceso de esperar y demás, qué conlleva eso dentro de lo que es esta práctica de seguridad? Sí, la verdad que, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, toda la organización cambia y el cómo recibimos a los pacientes también. Si el paciente llega haciendo un turno y va a la atención por guardia, lo primero que va a encontrar es el primer contacto con la institución va a ser un personal de salud y después un triage. Eso estamos hablando del sector guardia, donde nosotros atendemos a pacientes sin turno. Y eso está establecido mundialmente, la selección del paciente según la gravedad, y que el contacto inicial sea con un personal de salud para que no ocurra esto de me atendieron, ¿sí?, en la ventanilla, saqué un numerito para acá, después estuve esperando, saqué un numerito para allá y seguí esperando, y al médico lo vi como a las 3 horas. Para evitar eso, primer contacto con un profesional de salud, segundo contacto, un paso administrativo rápido, tercer contacto el triage, cuarto contacto la atención. Todo dependiendo del nivel con el que rápidamente se seleccionan a los pacientes con ese primer contacto que es el que te recibe. Por supuesto que si el paciente está con un cuadro grave y es evidente o viene una ambulancia, pasa directamente a la atención médica. Y si es un paciente que viene con una patología emergente, fiebre, dolor de garganta y demás, que va a requerir atención en el día, por ahí va a tener una selección, digamos, y una clasificación que va a esperar, incluso a veces hasta 90 minutos, que es lo que se establece para reclasificar al paciente. Claro, es un criterio médico profesional. Es un criterio, exacto, y por ahí es difícil objetivar este tipo de cosas. Porque, me pongo como mamá y voy con fiebre, mi nene tos, y yo siento que es la causa más importante, pero que en realidad la profesional o el profesional que hace el triage está capacitado para eso y tenemos procedimientos estandarizados. Lo que la gente tiene que saber que cuando llega al hospital recibe esa clasificación y que eso está estableciendo que la atención que le estamos brindando es segura. ¿Sí? Eso creo que es importante y es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Otro se mencionó recién, lo que es la prevención de caídas, también en la admisión del hospital y en las distintas entradas se va identificando a las personas, no solamente el que está internado y se puede caer de la cama o de una camilla, sino aquel que viene a pie, digamos, que viene con un bastón o con un andador. Nosotros lo identificamos y eso le va generando prioridad en las filas, lugares en las salas de espera y demás. Qué bueno eso. Pienso que también me llama la atención cuando ingreso hasta el seguridad, ¿no? Me pregunta y me redirecciona con seguridad, lo digo. Tiene que ver con la capacitación también en todos, no se salva nadie aquí. Mucha gente no sabe lo complejo que es un hospital. En un hospital no solo está la atención, sino que también tenemos nutrición, la tenemos que dar a la gente, nutrirlos, y limpieza, son muchas las cosas en las que están involucrados. Y todas las personas están involucradas, no solo la parte médica y enfermería, en cuidar al paciente, ya sea está bien, enfermeros, médicos, nutricionistas, la gente de limpieza y la gente de seguridad, como vos decías. Pero yo siempre digo que aparte de la tecnología que puede tener el hospital y todo, el capital humano que tiene es el capital más valioso que tiene el hospital, y la verdad que estamos orgullosos de eso. Bueno, a cada uno en su área, en este sentido, si yo como paciente digo, qué bueno, yo quiero colaborar con esto, quiero ser parte como paciente. ¿Qué tengo que hacer cuando voy al hospital, a un hospital que hoy está acreditado con una norma internacional? ¿Cómo yo puedo colaborar? Bueno, una de las propuestas que nos ofrece la norma que acreditamos es escuchar la voz del paciente. Y escuchar la voz del paciente tiene que ver con, en todo momento del proceso de atención, estar siguiendo lo que a él le acontece
y lo que de alguna forma él nos transmite que nosotros pudiéramos mejorar. Entonces, en cada punto de atención tenemos momentos en los cuales el paciente nos puede transmitir esa información, ya sea en forma verbal, ya sea en forma escrita o a posteriori, pero para nosotros esa información es clave para poder después mejorar el proceso. Porque esto de la acreditación no es solo un momento donde acreditamos, sino cómo mantener ese proceso vivo. Y ahí es fundamental el feedback que nos puedan dar las personas de acuerdo a lo que están sintiendo y lo que están pasando como proceso. Y eso a nosotros nos ayuda a mejorar. Estaría bueno que Silvina te explique cómo por educamos a los pacientes para que se involucren. Sí. Vieron que siempre decimos las enfermeras nos tienen cortitos a los pacientes, pero es cierto, son las que están mucho tiempo con nosotros. Sí, para el ente acreditador y para nosotros es muy importante que el paciente esté involucrado dentro de su plan de atención, Qué bien, tanto sea del tratamiento como de los cuidados. Para esto el paciente tiene todo el derecho y debe conocer qué le vamos a hacer, qué necesitamos que contribuya en ese tratamiento y esos cuidados, si hay algo que le tenemos que explicar en relación a algún efecto adverso, planificar junto con él desde que se interna hasta el alta, ¿no? Aquellos pasitos que vamos a ir evolucionando y que necesitamos que él y su familia en muchos casos participe. Claro, que sepa lo que va a ir pasando también, ¿no? Para poder colaborar. Se genera como una relación más horizontal, cambia quizás la dinámica entre el profesional médico, que era la palabra santa, y el paciente, ¿no? Exacto. Es la mirada, digamos, centrada en el paciente que se mencionó hace un tiempo. Y que nosotros tenemos como propósito trabajar en la experiencia del paciente, ¿no? Uno de los puntos importantes también de educación hacia el paciente, nosotros cuando se va a internar o cuando recorre los pasillos, se sube a un ascensor, va a haber cartelería que dice cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como paciente. Claro. Creo que es importante eso, que hay deberes también, ¿no? Hay compromisos que tienen que asumir con el equipo tratante, con la institución y demás. Y bueno, nosotros estamos orientando toda nuestra atención centrada en el paciente y capacitando a todo el personal, que son capacitaciones transversales, también en humanización de la medicina, porque no solamente el médico está, digamos, en cierta manera atendiendo al paciente, lo atiende una secretaria, lo atiende una enfermera, un bioquímico, hasta el personal de mantenimiento y de seguridad lo atiende al paciente en distintos requerimientos. Cuando son requerimientos de salud, bueno, va al equipo de profesionales de salud, pero en general toda la institución. Entonces, trabajamos en capacitaciones horizontales y transversales a toda la institución en humanización de la medicina, que es un punto también para nosotros sumamente importante. Sí, muy importante y desafiante también en ese sentido. Pienso en aquellos profesionales que vienen nuevos, que dicen, cumplí mis sueños, ingresé a trabajar al hospital privado. Bueno, ¿cómo se los incorporan estos protocolos, no? Porque también te está sumando a una nave espacial en donde tenemos ciertos requisitos. ¿Cómo empiezan? ¿Hay una capacitación previa? Exacto, no sé si... No, sí, bueno, hay toda una inducción antes de que... Primero, escogemos a los profesionales que vamos a incorporar, y una vez que han cumplido con nuestras expectativas y ellos también, le tenemos una inducción que es bastante compleja, y bueno, una vez que han sido inducidos y que han sido capacitados, recién ahí empiezan a trabajar con nosotros y los vamos soltando de manera progresiva en distintos privilegios médicos o de enfermería o de las distintas actividades. El departamento de enfermería tiene colegas docentes que se ocupan de hacer el seguimiento de estos colaboradores que ingresan, desde que ingresan hasta el año, por lo cual hay un seguimiento de sus competencias, de los avances, de los refuerzos, todo lo que hay que hacer, porque justamente... Es como un tutor, ¿no? Claro, que voy teniendo, que me acompaña. Exactamente, para poder favorecer el desarrollo de los colaboradores y la capacitación continua. Bueno, yo quiero que la gente que nos está viendo diferencie esto, ¿no? Porque tener un tutor, por poner este pequeño ejemplo en la enfermería, significa una enfermera que además de estar siguiendo a alguien que va a ser también parte del equipo y que ya lo es, eso implica inversión. Y estamos hablando de no una inversión chica, esto significa mucha inversión puesta, mucho tiempo y mucha preparación. Por lo tanto, creo que quizás a veces la gente no lo dimensiona. Yo particularmente entendiendo del tema y agradecerles
sé que costó mucho coordinar las agendas de ustedes entre consultorios y responsabilidades, pero contar esto a la comunidad es realmente fabuloso. Entiendo la alegría que tienen. Veíamos el video recién a muchos de los doctores, estaba el doctor Obey, hay un montón, ¿no? Los conocemos a muchos, pero esos abrazos, esa alegría es, logramos esta etapa, pero ahora hay que seguir, y para seguir lo van a medir. Esto se mide, ¿no? Con rigurosidad, para ir viendo los objetivos que se van cumpliendo. Exactamente, esto es solo un comienzo de un proceso que tiene que tener mejora en el tiempo. Y esta mejora en el tiempo hay que medirla de alguna forma. Entonces, parte del desarrollo que tenemos nosotros es el de generar indicadores que nos permitan ver a dónde estamos, fijar objetivos y ver cómo estamos avanzando hacia esos objetivos. Perfecto. Entonces, no es solo una acreditación que ya pasamos, sino el comienzo de un proceso de mejora continua que vamos a ir evolucionando en el tiempo, siempre enfocados en ver que el paciente cada día lo podamos atender mejor. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Yo lo que les quiero pedir, algo que no estaba en el acuerdo previo, una palabra clave que defina, y siempre me gusta preguntarlo, aquí ahora, de lo que ustedes sienten, una que le quieran regalar a ese paciente o no paciente, pero siendo parte de hospital privado universitario con esta acreditación internacional. Comienzo por aquí, así vamos con el director general. Seguridad y tranquilidad, que los estamos atendiendo lo mejor que podemos. Seguridad y tranquilidad. Te cuidamos. Te cuidamos, el cuidado. Compromiso de la institución por el paciente y la familia. Compromiso. Orgullo y agradecimiento por el equipo que tenemos. Orgullo y agradecimiento y gratitud, lo digo como paciente, como ciudadana, de la formación continua que tienen, que brindan, y el compromiso en la salud de las personas. Así que felicitaciones, un placer. Muchas y a seguir. gracias. ¿sí? Gracias. Por estar aquí. Bueno, a ustedes, del otro lado, compromiso, cuidado, seguridad, es parte de lo que construye esto que nosotros siempre decimos, ¿no? Los datos, las claves para estar informados, suyas son las conclusiones, pero pese a todo cuide lo más importante en la vida, que es el corazón, la salud. Y creo que este es un claro ejemplo de quienes trabajan por nuestro cuidado y por el cuidado de la vida. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar allí. Nos encontramos en el próximo programa de Versión Completa, Política y Salud, por la pantalla de Canal Argentina. Gracias nuevamente y felicitaciones a todo el hospital privado.